lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1855. Considerando lo rápido que se había construido el camino hacia Godgrave, Ben realmente no debería haber estado sorprendida. Pero el campamento de guerra del ejército de la Canción estaba siendo erigido a una velocidad asombrosa. Solo habían pasado unos pocos días desde que llegaron a la clavícula de la deidad muerta, y ya parecía una ciudad. Claro, en su mayoría era una ciudad de tiendas de campaña, considerando lo difícil que era llevar materiales de construcción a esta tierra maldita. La falta de materiales no era el único problema que enfrentaban. Había algo mucho más grave que ralentizaba la construcción, el hecho de que el campamento estaba siendo sitiado sin cesar por los abominables seres de la jungla escarlata. La jungla podría haber sido empujada hacia atrás, pero no había desaparecido. Incluso después de ser reducida a cenizas, ya estaba arrastrándose de nuevo desde las grietas en el antiguo hueso. La superficie blanqueada por el sol del llano estaba cubierta de musgo rojo y hierba vermellón una vez más, y uno podía ver a simple vista cómo la jungla crecía y se extendía a una velocidad sorprendente. Los soldados del dominio de la Canción habían pasado cada día luchando contra el constante asedio de criaturas de pesadilla, reteniéndolas hasta que las fortificaciones estuvieran completadas. Afortunadamente, la mayoría de esas criaturas de pesadilla eran recién nacidas. Eran inmensamente poderosas y absolutamente letales, pero al menos los despertados podían enfrentarse a ellas, aunque apenas. Cuando algo más terrible emergía de debajo de la tierra o se permitía que creciera verdaderamente peligroso al devorar otras abominaciones, los oficiales ascendidos y los generales trascendentes entraban en batalla. La séptima legión también había participado en la defensa del campamento. Ben había perdido la cuenta de cuántas flechas había disparado. Fue una suerte que estuviera usando el sudario del titiritero. Su brazalete, hecho de un cuero negro opaco, seguía intacto. Uno común ya habría sido destrozado por la cuerda de su poderoso arco. Tamar, Ray y Fleur también habían participado en las batallas, ganándose más de un rasguño aquí y allá. Afortunadamente, la Santa Seisan era una líder experimentada y una comandante excelente, por lo que las bajas sufridas por la séptima legión fueron de las más bajas entre todas las divisiones del ejército de la Canción. Aún así, su primera semana en Godgrave había sido una horrenda pesadilla. Invadir una zona de muerte era tan aterrador como sonaba. No había noches aquí, por lo que contar los días era un poco difícil. No obstante, Ben estaba más o menos segura de que era temprano por la mañana. Se echó un poco de agua en la cara en el baño adjunto al cuartel y estaba en el proceso de preparar el desayuno para la corte cuando una voz sutil de repente resonó desde su sombra. «¡Arriba y a brillar!». Ben giró la cabeza y miró su sombra. Rara vez estaba sola estos días, y había muchas personas poderosas en el campamento. Así que, había pocas oportunidades para hablar con su maestro, solo habían intercambiado unas pocas palabras desde que el ejército entró en Godgrave. Ben apenas podía recordar la última vez que había hablado tan poco con él. Extrañaba la compañía de su maestro, aunque, por supuesto, nunca lo admitiría en voz alta. ¿Qué ha pasado? Él no habría arriesgado exponerse sin una razón. Su maestro suspiró. No podré acompañarte durante las próximas horas. Así que ten cuidado, y no destaques. Ben frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? No hubo respuesta. En su lugar, Tamar, que se había despertado aún más temprano, se acercó al fuego, cubriendo un bostezo cansado con la mano. ¿Con quién estás hablando? Rey la miró, permaneció en silencio por un momento, y luego sonrió. Solo hablaba conmigo misma. Tamar se encogió de hombros y se sentó, luego miró el fuego. Se suponía que habría una cocina grande con personal dedicado para alimentar a la legión, pero aún no había sido construida. Así que, por ahora, cada cohorte recibía suministros para cocinar por su cuenta. ¿Rey y Fleur siguen dormidos? Reina sintió. Recientemente, se había sorprendido al enterarse de que los otros dos miembros de la cohorte eran pareja desde que se conocieron en la Academia de Despertados. No lo mostraban a menudo, lo cual era comprensible, dadas las circunstancias, pero los dos eran más o menos inseparables. La incorporación de Ben a la corte había salvado a Tamar del incómodo destino de ser siempre la tercera rueda. La chica delegado suspiró. De acuerdo. Entonces, ven conmigo. Ben levantó una ceja. ¿A dónde vamos? Tamar se levantó, se apartó el cabello y se sacudió las sombreras de su armadura. Habrá una gran reunión en el pabellón de mando. Se supone que dos miembros de nuestra corte deben escoltar a Lady Sashen como guardias de honor. Felicidades, trata de lucir presentable y no hagas nada escandaloso. Los ojos de Ben se abrieron de par en par, quitó la olla del fuego, la colocó en el suelo y se levantó apresuradamente. Espera. ¿Por qué nuestra cohorte? La chica más joven se encogió de hombros. Probablemente como un gesto de respeto hacia mi padre. En cualquier caso, recibí órdenes de llegar de inmediato. No hay tiempo que perder, así que vamos. Rain parpadeó un par de veces, miró su sombra, y luego siguió a Tamar hacia el centro del campamento de la séptima legión. Allí se encontraron con la hija de la reina. Esa fue la primera vez que Ben estuvo tan cerca de la Santa Seisan, trató con todas sus fuerzas de no mirar, pero era un poco difícil. La mujer era simplemente demasiado hermosa, misteriosa e hipnotizante. Y había una presencia en ella. Ben no podía explicarlo del todo,
pero se sentía extraña cerca de la princesa de canción. Era como si una extraña sensación de calma y tranquilidad la invadiera. Al mismo tiempo, su sangre se enfrió en sus venas, y su tatuaje se movió ligeramente, apretando su brazo. Tamar y Lady Sashen intercambiaron unas pocas palabras. Parecían conocerse, aunque a un nivel muy superficial, lo cual no era sorprendente, dadas sus procedencias. Finalmente, Tamar presentó a Ben a la princesa. La Santa Seisan la miró y sonrió elegantemente. Despertada Rani. Estaré a tu cuidado. Rain se sintió congelada por un momento, luego se inclinó torpemente. Mi señora. Con eso, se dirigieron al pabellón de mando, que estaba situado en el corazón del campamento. Mientras caminaban, el viento llevaba los sonidos de la batalla desde el exterior del campamento. Las peleas nunca paraban, así que Ben ya se había acostumbrado un poco a ellas. Aún así, se estremeció, ganándose una mirada severa de Tamar. ¿Qué? No es como si tú no estuvieras teniendo pesadillas casi todas las noches. Hizo un intento por parecer tranquila y se colocó detrás de la Santa Seisan, desempeñando el papel de guardia de honor, lo cual era un poco ridículo, en realidad, considerando que la tarea de proteger a una trascendente no era algo que una despertada como ella pudiera hacer. Pronto, llegaron al pabellón de mando, que era una carpa más grande reforzada con algo de mampostería, y entraron. Allí, Rain casi perdió la compostura. Maldición. La gran reunión que Tamar había mencionado, parecía que la chica delegado era la reina de los eufemismos. La luz del sol difusa se derramaba a través de la tela azul de la carpa, inundando su interior con una luz fría. Bañados en ella. Estaban todos. Cada santo del ejército de la canción, y la mayoría de los maestros prominentes al servicio de la reina. También había algunos despertados, la mayoría de ellos escoltando a sus oficiales como lo hacían Tamar y Rain. Rain ya estaba abrumada por estar en proximidad a un solo santo. Pero ahora estaba mirando a docenas de ellos. También había otras princesas aparte de Lady Seisan. Tomó una respiración temblorosa y apenas logró recuperar la compostura. Sin embargo, un momento después, esa compostura se rompió por un repentino y explosivo pensamiento. ¿Voy a conocer a la reina? Capítulo 1856. Saint Seisan no parecía intimidada por el asombroso poder y estatus de las personas reunidas en el pabellón de mando, lo cual no era sorprendente, considerando que ella misma era una princesa. Sin embargo, Rain estaba abrumada. Había cerca de 50 campeones trascendentes a su alrededor, y cada uno de ellos poseía una presencia imponente. Algunas auras eran sutiles, mientras que otras eran imponentes, pero todas eran innegables, haciéndola sentir mareada. O quizás ebria, en cualquier caso, era una sensación intensa. Echó un vistazo furtivo a Tamar. Aunque la chica Legacy no lo demostraba realmente, Ben podía notar que también estaba afectada por la atmósfera majestuosa del lugar. Al menos estaban protegidas por la presencia calmada de la Santa Seisan. Sin eso, su estado habría sido aún peor. Lady Seisan cruzó la espaciosa sala con su usual elegancia, saludando a sus hermanas y a los santos vasallos con gracia mientras avanzaba. Algo aliviada, Ben finalmente pudo mirar a su alrededor. Lo lamentó casi de inmediato. Eso simplemente no es justo. Todos a su alrededor eran escalofriantemente hermosos. Era como si estuviera en un museo lujoso donde cada escultura y pintura había cobrado vida. Había visto a muchas personas impresionantes antes, y ella misma no era tan mala, pero, rodeada de la nobleza del dominio de la canción, Ben no podía evitar sentirse completamente ordinaria. A juzgar por la expresión nostálgica de Tamar, ella sentía lo mismo. ¿Por qué me sorprende? Estaba viendo a santos, después de todo. Competir con un santo en términos de apariencia era una tarea absurda. Consolándose de esa manera, trató de asignar los nombres que había escuchado a los hermosos rostros. Rain había oído mucho sobre las figuras más prominentes del dominio mientras vivía en Ravenheim, por supuesto. También había aprendido más sobre ellos por Tamar en las últimas semanas. Así que no eran completos desconocidos. Conocía a la Santa Seisan, por supuesto. La comandante de la Séptima Legión era algo oscura, y se sabía poco sobre ella. Había sido la última de las 7 princesas trascendentes en convertirse en santa, pero eso no significaba que fuera más débil o joven que las demás. Era solo que Lady Sashen había pasado casi 10 años como durmiente en la orilla olvidada. Después de regresar de esa prueba, alcanzó la trascendencia en una fracción del tiempo que las demás necesitaron. De hecho, a menudo parecía que el resto de las hijas de la reina la trataban con mucho respeto. Especialmente aquellas que aún eran maestras. La reina canción tenía más de 7 hijas adoptivas, por supuesto. Solo que hasta ahora, solo 7 se habían convertido en santas. La siguiente persona que atrajo la atención de Ben casi la hizo tropezar. Era difícil no notar al hombre, considerando que había relativamente pocos hombres en el pabellón de mando. El que no pudo evitar mirar era alto, de hombros anchos y muslos estrechos, y llevaba una armadura austera con pocos adornos. Tenía un semblante sombrío y ojos fríos y profundos. Su rostro era maduro y demasiado atractivo. Lo más importante, tenía la piel bronceada y el cabello extraño, cenizo. Era el papá de Tamar. Ben parpadeó un par de veces, luego se sonrojó un poco y desvió la mirada.
El hombre tenía al menos 2 décadas más que ella, pero también era un santo. No pudo evitar sentir un poco de falta de aliento, y miró a Tamar con una pregunta silenciosa. La chica Legacy frunció el ceño y susurró, sí, ese es mi padre. Los ojos de Ben se abrieron un poco. Demonios, Tamar. No me dijiste que tu papá era un total bombón. Sacudiendo la cabeza, trató de distraerse mirando a alguien más. Eso, también, fue un terrible error. Porque la primera persona que captó su atención no fue otra que la maestra de bestias, una mujer tan impresionante y seductora que había innumerables canciones escritas sobre ella. Incluso la fina cicatriz que marcaba su rostro demoníacamente bello no hacía nada para restarle belleza. En su lugar, solo lo hacía más fascinante, casi hipnótico. Era imposible apartar la vista. Rain sabía que la maestra de bestias había ganado esa cicatriz en algún lugar de la Antártida. Los despiertos no solían tener cicatrices, ya que sus cuerpos podían recuperarse mejor que los de las personas comunes, y siempre había personas con aspectos curativos alrededor. El hecho de que una princesa de canción no pudiera borrar una cicatriz tan larga sugería que la herida que la había dejado no era ordinaria. Sin embargo, la maestra de bestias la lucía como una insignia de honor. Ben apenas logró apartar la vista y se concentró en algunas otras personas en el pabellón de mando. Veamos. Cazadora silenciosa, princesa velo lunar, aullido solitario, y esa debe ser Rebel, la bailarina oscura. Esas eran 4 de las 5 princesas trascendentes restantes. La última faltaba, o al menos Ben no la reconocía. Cazadora silenciosa era extrañamente discreta. De hecho, era difícil notarla en absoluto, la mujer estaba parada cerca de la pared del pabellón, apoyada en una viga de soporte y medio oculta en las sombras. Había una aura silenciosa a su alrededor, pero sus ojos brillantes estaban enfocados y atentos. Llevaba una vestimenta negra de caza. Velo lunar era delicada y hermosa, con una figura esbelta y un rostro suave y pálido. Su cabello era blanco, y sus ojos parecían brillar con el resplandor pálido de la luz de la luna. Llevaba un vestido modesto en lugar de una armadura, pero Ben podía reconocer a otra arquera cuando la veía. Aullido solitario era alta, ágil y llena de una energía bestial apenas contenida. Su rostro atractivo estaba iluminado por una leve sonrisa, y sus ojos estaban llenos de confianza arrogante. Llevaba pantalones de cuero y un chaleco sin mangas, dejando expuestos sus brazos musculosos y bronceados. Por último, estaba Rebel, la bailarina oscura, también conocida como la asesina de luz. Fue la primera de las hijas de la reina en haber trascendido, y por lo tanto era algo así como una señora para las demás. Su cabello era negro como el azabache, y sus ojos eran como 2 gemas de obsidiana. Con su ropa oscura, piel de alabastro y una belleza exquisita, era innegablemente impactante. En cuanto a su carácter, Ben no podía decir cómo era la princesa. Todo lo que podía ver era que había profundidad en su mirada y una frialdad sutil en sus rasgos. Si Ben tuviera que decir algo, sería que la asesina de luz lucía un poco melancólica. Como si estuviera perdiendo algo que nunca tendría. ¡Qué pensamiento tan extraño! Justo cuando Ben pensó eso, la princesa Rebel habló de repente, su voz ligeramente ronca resonando con facilidad en todo el pabellón. Comencemos. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.